Mi nombre es la mayor Mali Martín. Tengo 35 años y acabo de enterrar al único hombre que vio a la persona detrás del uniforme. Apenas 24 horas después de que una bandera estadounidense se doblara con solemne precisión y se colocara en mis manos temblorosas, me paré en el umbral de mi propia casa y vi cómo la saqueaban. Mi suegro, Raymond, dirigía a sus hijos mientras sacaban el sillón de mi abuela. Su voz era fría como el acero. El legado familiar debe volver a la línea de sangre, muchacha. Tu turno de servicio aquí ha terminado. Mi suegra, Patricia, me sonrió, una sonrisa dulce como el té helado del sur, pero cargada de desprecio. Tomó nuestra foto de bodas de la repisa, sacó mi imagen de detrás del vidrio y la dejó caer en un bote de basura. Nos quedamos con la de Marcus, dijo con naturalidad. Ya no te necesita en el fondo de todos modos. Me trataron como a una centinela cuya guardia había terminado. Pero cometieron un error fatal. Pensaron que estaba luchando contra una viuda solitaria. No tenían idea de que estaban marchando hacia un campo de batalla que mi esposo ya había preparado. El aire en Charleston es algo vivo. Es pesado, húmedo y se pega a la piel como un segundo uniforme que no puedes quitarte. Después del funeral, después del saludo final y del sonido desgarrador de los toques de silencio resonando en el aire húmedo, no fui a casa. No pude. El silencio en esa casa habría sido más fuerte que cualquier campo de batalla. En cambio, conduje de regreso a la base y pasé la noche en el vacío tranquilo de mi oficina, rodeada del consuelo estéril de los muebles de propiedad gubernamental. Era un lugar de orden, de lógica, un lugar donde el duelo no tenía regulación, pero el deber sí. Por la mañana me sentí lo suficientemente estable. Me puse el uniforme. No el de gala, sino mis fatigas diarias. Se sentía como una armadura. Saqué mi jeep a nuestra tranquila calle bordeada de robles. La luz del sol se filtraba a través del musgo español, pintando patrones moteados en el pavimento. Se veía pacífico, sereno, una imagen perfecta de la tranquilidad sureña. Pero al caminar por el sendero de ladrillos hacia mi puerta principal, sonó la primera alarma en mi cabeza. La puerta estaba entreabierta. Yo nunca la dejaba así. Mi mano fue a mi bolsillo, buscando las llaves por pura costumbre. Inserté la llave en la cerradura. No giró. Lo intenté de nuevo, empujando más fuerte. Nada. Se sentía como golpear una pared de acero sólido. Mi llave, la llave de mi casa durante 8 años, era inútil. Habían cambiado las cerraduras. Un nudo frío se apretó en mi estómago. Tomé un respiro para calmarme, enderecé la espalda y presioné el timbre. Las campanadas resonaron dentro, un sonido alegre y melódico que se sintió como una burla. Después de un largo momento, la puerta se abrió con un crujido. Mi cuñado, Timothy, estaba allí, sin camisa, con una bolsa de papas fritas medio comida en la mano. Me miró, no con simpatía, sino con fastidio, como si yo fuera una vendedora ambulante interrumpiendo su mañana de sábado. Ah, eres tú, murmuró con la boca llena de papas. No se hizo a un lado. Tuve que rodearlo para entrar en mi propia casa. Y entonces lo vi. La sala ya no era un hogar. Era un área de preparación para una evacuación. Mi suegro, Raymond Coleman, estaba en el centro de la habitación como un general de 4 estrellas inspeccionando un territorio conquistado. Sostenía un portapapeles, con un bolígrafo detrás de la oreja, y dirigía a 2 mudanceros que no reconocí. El aire estaba cargado con la humedad pegajosa de Charleston y el olor penetrante y barato del humo del cigarro de Raymond. Levantó la vista, sus ojos recorriéndome sin un solo destello de compasión. Volviste más pronto de lo que esperábamos, dijo, con voz plana. No, lamento tu pérdida. No, ¿cómo lo estás llevando? Solo una declaración de inconveniente táctico, golpeó su portapapeles. Estamos procediendo con la transferencia. Esa palabra, transferencia. La dijo como si hablara de una base militar que se desactiva, no de un hogar que se desmorona, no del hogar donde Marcus y yo habíamos organizado barbacoas, celebrado Navidades y nos habíamos abrazado las noches antes de mis despliegues. Justo entonces, una voz bajó goteando desde lo alto de las escaleras, dulce como la miel mezclada con arsénico. Mira quién está aquí. Patricia, mi suegra, descendió sosteniendo mi joyero.
Era una simple caja de madera que Marcus me había comprado en una feria de artesanías en Ohio. Abrió la tapa y miró dentro con una expresión de disgusto. Vaya, estas cosas se ven terriblemente simples. Mali, querida, ronroneó, con su acento sureño más marcado. ¿Son de dotación estándar? Puedes llevártelas, por supuesto. No las necesitamos. Mi respiración se entrecortó, pero no dije nada. Entonces sus ojos se posaron en la pared sobre la chimenea. Era mi muro de honor. Mis medallas enmarcadas, la estrella de bronce, el corazón púrpura, las menciones de honor de giras en lugares que ella no podía pronunciar. Eran un testimonio de mi servicio, de la sangre y el sudor que había dado por mi país. Patricia arrugó la nariz. Gerald llamó a su otro hijo, que estaba tapando una caja de libros. Quita esas cosas. Simplemente no combinan con la estética de la casa. Las palabras me golpearon más fuerte que cualquier golpe físico. No se trataba de la casa. No se trataba de la estética. Se trataba de borrarme. Estaban eliminando sistemáticamente cualquier rastro de que yo, la mayor Mali Martín, hubiera existido alguna vez dentro de esas paredes. El irrespeto a mi servicio, a los mismos símbolos de mi sacrificio, era una violación más profunda que cambiar las cerraduras. Finalmente encontré mi voz. Salió baja y firme. La voz de una comandante, no de una viuda en duelo. ¿Qué creen que están haciendo? Raymond se volvió lentamente, con deliberación. Sacó el cigarro de su boca y me miró de arriba abajo, con los ojos detenidos en mi uniforme con desdén. Escucha aquí, muchacha, dijo, bajando la voz a un tono amenazante pero calmado. Marcus pudo haberse casado contigo, pero no pudo hacerte una Coleman. La sangre es sangre. Esta propiedad, este legado, se construyó con el sudor de nuestros ancestros. No se dejará en manos de una soldado transitoria que puede ser enviada en cualquier momento. Cada palabra fue un golpe calculado, un rechazo de nuestros 8 años de matrimonio, una negación del amor que Marcus y yo compartimos, un insulto al uniforme que yo llevaba con orgullo. Estaba reduciendo toda mi vida a una asignación temporal. Debió haber visto la furia endureciéndose en mis ojos porque lanzó el golpe final. Hizo un gesto alrededor de la habitación. Tienes 2 horas para recoger tus efectos personales. Cualquier cosa que quede después será considerada propiedad familiar y se dispondrá en consecuencia. Un aviso final de desalojo. Un corte legal frío. Mi entrenamiento entró en acción. Cuando enfrentas una emboscada, no cargas a ciegas. Evalúas. Recopilas inteligencia. Encuentras la ventaja táctica. No grité. No lloré. No discutí. En cambio, di un solo paso atrás, me apoyé contra la pared y crucé los brazos. Mi rostro se convirtió en una máscara neutral. Observé. Observé mientras Timothy dirigía a un mudancero para llevarse el sillón de mi abuela, el de patrón floral desgastado donde solía descansar su cabeza. Observé mientras Gerald bajaba mis medallas, manejándolas con la indiferencia descuidada de alguien que guarda decoraciones navideñas viejas. Observé a Patricia caminar por las habitaciones, señalando cosas y reclamándolas. Y observé a Raymond, el patriarca, supervisando el desmantelamiento de mi vida con la satisfacción engreída de un conquistador. Ellos veían a una mujer derrotada, una viuda rota por el duelo, demasiado débil para luchar. Estaban equivocados. Estaban siendo observados por una oficial de inteligencia. Estaba memorizando cada mirada engreída, cada palabra cruel, cada objeto robado. Estaba catalogando sus debilidades, su arrogancia, su codicia. Mi silencio no era rendición. Era vigilancia y los estaba poniendo más incómodos de lo que cualquier arrebato histérico podría haber logrado. Ese sillón era la última pieza que me quedaba de mi abuela. Y mientras los veía sacarlo por la puerta principal, recordé la primera vez que me hicieron sentir que nada de mi historia, nada de quien yo era, les importaba en absoluto. Siempre me habían mirado así, como si fuera un mueble inconveniente que no combinaba con su decoración. Un objeto para tolerar, mover y eventualmente desechar. Empezó desde el primer día, hace 8 años, mucho antes de que cambiaran las cerraduras o quitaran mis medallas de la pared. Empezó en una mesa de cena. Recuerdo esa cena como un briefing de misión que no puedo borrar de mi memoria. Pasé una semana preparándome.
Compré un vestido azul marino conservador en una boutique de Charleston, algo elegante pero no llamativo. Leí sobre política local. Incluso practiqué algunas anécdotas agradables sobre crecer en Ohio que pensé que podrían cerrar la brecha entre mi mundo y el de ellos. Quería tanto causar una buena impresión, mostrarles que era digna de su hijo. Cuando Marcus me hizo entrar en su amplia casa colonial, lo primero que noté fue el silencio. Era ese tipo de quietud pesada y opresiva que absorbe todo sonido. Lo segundo fue el brillo. Todo estaba pulido hasta parecer un espejo, la mesa de caoba del comedor, los candelabros de plata, los pisos de madera dura. Se sentía menos como un hogar y más como una exhibición de museo sobre la aristocracia sureña. Nos sentamos a una cena formal de camarones con sémola, un plato que nunca había probado antes. Patricia comenzó el interrogatorio disfrazado de conversación educada. Sonrió, una sonrisa perfectamente pintada e inmóvil, e inclinó la cabeza. Marcus nos dice que eres capitana en el ejército, querida, dijo, con voz suave como la seda. ¿Comandas hombres? Sí, señora, respondí. Una compañía de logística. Murmuró, tomando un sorbo delicado de su té helado. Debe ser muy ruidoso, dijo la palabra ruidoso, como si fuera una enfermedad contagiosa, algo vulgar y sucio que yo había traído a su hogar prístino. La implicación era clara. Yo era ruidosa. Mi vida era ruidosa. No pertenecía a su mundo de dinero viejo y silencioso. Entonces Raymond se aclaró la garganta, fijándome con una mirada que se sentía como una evaluación de desempeño. ¿Y tu familia? ¿Están en Ohio? Preguntó. Sí, señor. Mi papá se jubiló el año pasado. Trabajaba en las acerías, entiendo, continuó Raymond. No como pregunta, sino como afirmación de un hecho. Por supuesto que lo sabía. Me di cuenta después de que probablemente había hecho una verificación completa de antecedentes sobre mí. Trabajo honesto, declaró, con tono cargado de condescendencia. Lo hizo sonar noble de la forma en que uno describiría a un caballo de trabajo robusto y simple. Hablaba de mi padre, el hombre que trabajó turnos dobles toda su vida para darme un futuro que él nunca tuvo, como si fuera un personaje de un libro de historia sobre la clase trabajadora. Durante el resto de la comida, nunca preguntaron por mis sueños, mis pasiones o que me había hecho enamorarme de su hijo. Realizaron una disección clínica de mi currículum y mis raíces, sosteniendo cada pieza a la luz y encontrándola defectuosa. Salí de esa cena sintiéndome como si hubiera fallado una inspección que ni siquiera sabía que estaba pasando. El escrutinio solo se intensificó. Una semana antes de nuestra boda, Raymond solicitó una reunión, no en su casa, sino en su santuario, el Charleston Country Club. Se sentó frente a mí en la veranda con vista al campo de golf perfectamente cuidado, un mar de verde para la élite de la ciudad. Rodeado de hombres en camisetas polo pastel y shorts khaki impecables, fue directo al punto. Necesito que firmes un acuerdo prenupcial, dijo, revolviendo su Arnold Palmer sin mirarme. Es un asunto simple de proteger los bienes de Marcus, los bienes de la familia. Me quedé atónita, pero mantuve la voz firme. Raymond, no estoy interesada en el dinero de Marcus. Me caso con él porque lo amo. Finalmente me miró, con una sonrisa burlona en los labios. Eso es lo que todos dicen, dijo con desdén. Pero tu carrera es una variable de alto riesgo. Despliegues, zonas de guerra, la vida de un soldado es inherentemente inestable. No podemos tener el legado de nuestra familia atado a un futuro tan incierto. No estaba hablando de mi seguridad. No estaba preocupado por mí. Estaba evaluando el riesgo de mi vida. Nuestro matrimonio no era una unión de amor para él. Era una acción volátil que necesitaba cubrir. A través de todo eso, Marcus fue mi salvavidas. Vio los golpes sutiles, las miradas despectivas, los hombros fríos. Esa noche, después de la cena, me abrazó en el pequeño apartamento que alquilábamos, un mundo lejos de la mansión de sus padres. Su voz estaba llena de dolor. Lo siento mucho, Mali. No lo entienden, susurró en mi cabello. No te ven a ti. Solo ven el uniforme. Y tenía razón. Veían el uniforme como un disfraz, un símbolo de un mundo que no entendían ni aprobaban. Pero Marcus lo veía como parte de mí, pero no todo de mí.
Veía a la mujer que amaba a los perros callejeros y las malas películas de acción. A la mujer que podía ser dura como el acero por fuera pero que lloraba con los comerciales sentimentales. Era mi único aliado en esta guerra silenciosa y fría. Su amor era mi refugio. Seguí intentándolo por él. Esa primera Navidad después de casarnos, pasé semanas tejiendo una bufanda para Patricia. Era una hermosa cachemira suave en un verde esmeralda profundo que pensé que complementaría sus ojos. Vertí horas en ella, cada puntada una súplica silenciosa de aceptación. En la mañana de Navidad, en medio de una montaña de regalos caros bajo su enorme árbol, le entregué mi pequeño presente cuidadosamente envuelto. Lo abrió y sonrió con esa misma sonrisa plácida. «Vaya, qué habilidosa eres, ¿verdad?», dijo. La sostuvo un momento, luego se volvió hacia su ama de llaves, una mujer encantadora llamada Eleyanar, que servía café en silencio. «Eleyanar, esto te quedaría maravilloso. Un pequeño bono navideño». Luego, sin perder el ritmo, se volvió y le entregó a Marcus una caja pequeña y pesada. Dentro había un Rolex nuevo. La humillación pública fue abrumadora. El mensaje era inconfundible. Mi esfuerzo sincero no valía más que una prenda de segunda mano para el personal. Mi regalo, nacido de tiempo y esperanza, era basura. En ese momento, viendo el dolor destellar en los ojos de Marcus antes de que lo ocultara, finalmente entendí. No importaba cuánto lo intentara. Nunca sería suficiente. Siempre sería la chica de Ohio, la soldado, la intrusa. Es una sensación solitaria, ¿verdad? Vertir tu corazón en un regalo solo para que lo desechen. Durante años me dije a mí misma que podía soportar su guerra fría. Que el amor de Marcus era armadura suficiente. Pero estaba equivocada. La guerra fría se volvió caliente en una cálida noche de verano en la boda de un primo. La noche en que escuché la verdad de su plan final. La noche en cuestión se suponía que era una celebración. Fue 3 meses antes de que Marcus falleciera. Su primo se casaba en una de las plantaciones históricas de Charleston, un lugar donde los robles eran más viejos que el país mismo y el aire olía permanentemente a té dulce y dinero viejo. La recepción fue un gran evento bajo una enorme carpa blanca, iluminada por luces de hadas que brillaban como estrellas cautivas. Hombres en trajes Erzubker sorbían bourbon, mientras mujeres en vestidos florales se abanicaban contra la húmeda noche sureña. Era un retrato perfecto de encanto gentil. Y como la mayoría de los retratos perfectos, era una hermosa mentira. Por mi parte, estaba interpretando un papel que había perfeccionado durante 8 años, la hermosa nuera. Patricia, sosteniendo una copa de champán, me guiaba entre la multitud con una mano posesiva en mi codo. En cada grupo de invitados, hacía el mismo pequeño espectáculo. ¿Han conocido a la esposa de Marcus, Mali?, decía, con voz brillante y frágil. Luego se inclinaba conspiradoramente y añadía, es mayor en el ejército. Siempre enfatizaba la palabra mayor, no con orgullo, sino como si fuera una credencial exótica y ligeramente alarmante, como ser domadora de leones. Era su forma de recordarle a todos y a mí que yo era la rareza, el cuco en su nido bien arreglado. Yo solo sonreía, estrechaba manos y respondía a las mismas preguntas predecibles sobre mi vida emocionante, todo mientras me sentía como un agente encubierto en territorio enemigo. Las sonrisas eran mi camuflaje. Después de 1 hora de esta actuación, sentí la necesidad de escapar. Las cortesías forzadas y el peso de su juicio eran asfixiantes. Murmuré una excusa a Marcus y me escabullí de la carpa, caminando hacia los jardines cuidados de la mansión. El aire afuera era más fresco, lleno del aroma embriagadoramente dulce de las magnolias en flor. Encontré un banco de piedra escondido en un rincón, oculto de la vista, y simplemente respiré. Durante 5 minutos no fui la mayor Martín ni la nuera intrusa. Solo era Mali, una mujer tratando de encontrar un momento de paz. Cuando me sentí lo suficientemente compuesta, regresé hacia la recepción. El camino rodeaba el lado de la casa, pasando por una veranda oscura. Al acercarme a la esquina, escuché voces que salían de las sombras, voces familiares. Me congelé. Era Raymond. Hablaba en tono bajo y conspirador con sus hijos, Gerald y Timothy. Cuando Marcus ya no esté, dijo, con la voz despojada de todo su encanto público, tenemos que movernos rápido. El abogado de papá dice que una esposa tiene ciertos derechos de residencia por un periodo,
pero podemos aplicar presión, hacer las cosas incómodas. Me pegué plana contra la fría pared de ladrillo de la casa, con el corazón comenzando a martillear contra mis costillas. Es una soldado, continuó Raymond, con voz cargada de desdén. Está acostumbrada a mudarse. Todo lo que tenemos que hacer es dejarle claro que no es bienvenida y empacará sus maletas y se irá por su cuenta. ¿Una ruptura limpia? Estaban hablando de la muerte de Marcus, no como una tragedia, no como un posible corazón roto, sino como un punto de control logístico en un plan de negocios. Estaban planeando mi remoción antes de que él siquiera estuviera enfermo. Entonces Gerald, el mayor, intervino, con voz codiciosa. La clínica veterinaria es el verdadero premio. Ya hablé con el doctor Henderson. Está listo para hacer una oferta seria en cuanto esté disponible. Mi estómago se convirtió en hielo. No solo planeaban desalojarme. Ya estaban repartiendo el trabajo de toda la vida de Marcus, la clínica en la que había vertido su corazón y alma. Timothy, siempre el seguidor, sonaba nervioso. ¿Pero qué si ella pelea? ¿Qué si exige algo? Una cuarta voz se unió a la conversación y fue la que me rompió. Era Patricia. Debía haber llegado justo entonces. Soltó una risa suave y despectiva. Ay, cariño, no te preocupes tu linda cabecita, dijo, con voz un susurro venenoso. ¿Qué va a exigir? Entró a esta familia solo con una bolsa de lona. Se irá de la misma manera. Tú déjamela a mí. Mujer a mujer. Sé exactamente qué decir para que entienda su lugar. Mi corazón no solo se rompió. Se detuvo. El aire abandonó mis pulmones. Esto ya no era solo antipatía o prejuicio. Era un complot calculado, una conspiración fría, cruel y metódica para borrarme de sus vidas y apoderarse de todo lo que Marcus y yo habíamos construido juntos. Las bonitas luces de la fiesta parecieron apagarse. La música alegre de repente sonó grotesca y burlona. Estaba parada en la oscuridad, escuchando cómo planeaban mi propio desalojo. No sé cómo regresé a la mesa. No sé cómo logré sonreírle a Marcus y decirle que solo me sentía un poco cansada. El resto de la noche pasó en un borrón de observación distante. Cada rostro sonriente, cada conversación educada se sentía como una escena de una película de terror. El camino a casa fue silencioso. El aire dentro de nuestro auto estaba denso y pesado, cargado de palabras no dichas. Marcus me miraba de reojo, con el ceño fruncido de preocupación. Mali, ¿qué pasa? Has estado callada toda la noche. No lloré. No levanté la voz. La soldado tomó el control. Me volví hacia él, con el rostro calmado, y le di un informe posterior a la acción. Mi voz firme y pareja como si estuviera informando sobre una patrulla. Objetivo, toma completa de todos los bienes, incluyendo la casa y la clínica, dije, mirando directamente al camino oscuro. Método de operación, presión psicológica para inducir una retirada voluntaria. Cronograma de ejecución, inmediatamente después de tu muerte. Marcus no dijo nada. El único sonido era el zumbido del motor y el suave siseo de los neumáticos en el asfalto. Apretó el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. No me cuestionó. No dudó de mí. Lo sabía. Siempre había sabido de lo que eran capaces. Entramos al camino de entrada. Apagó el motor, sumiéndonos en oscuridad y silencio. Se volvió hacia mí. El hombre suave y gentil que amaba había desaparecido. En su lugar había alguien que nunca había visto antes. Sus ojos, usualmente tan cálidos y amables, ahora eran afilados, fríos y completamente resueltos. Un fuego ardía detrás de ellos. Está bien, dijo, con voz baja y peligrosa. Han declarado la guerra. Es hora de que tracemos un plan de batalla. No esperó. Tan pronto como estuvimos dentro de nuestra casa, el santuario tranquilo que habíamos construido juntos, Marcus fue directo al armario del pasillo. Lo observé confundida mientras sacaba un maletín de cuero gastado que nunca había visto antes. Nuestra pequeña cocina con sus paredes amarillas cálidas y el gorgoteo familiar de la cafetera se convirtió en una sala de guerra secreta esa noche. Colocó el maletín en nuestra mesita de la cocina, la que usábamos para desayunar y pagar las cuentas, y lo abrió con un clic.
El sonido fue agudo, definitivo. La salva inicial de una guerra que ni siquiera sabía que había estado preparando para pelear. Siempre pensaron que era blando, comenzó Marcus, con voz desprovista de su calidez habitual. Ahora era fría, clara y precisa. Confundieron mi amabilidad con debilidad. Estaban equivocados. Me miró, con los ojos ardiendo con una intensidad que me sobresaltó. Yo no peleo como ellos, Mali. No con gritos, intimidación y chantaje emocional. Yo peleo como un estratega. Sacó una carpeta gruesa. He estado preparándome para esto durante mucho tiempo, más de lo que sabes. Explicó que el día en que su padre me acorraló en el club de campo exigiendo que firmara un acuerdo prenupcial fue el día en que supo que esta batalla era inevitable. No era para protegerme, dijo Marcus con un filo amargo en la voz. Era para controlarte, para asegurarse de que siempre serías una pieza temporal. Así que había hecho su propio movimiento. No fue al abogado pulido y respetable que Raymond mantenía en nómina. Buscó a un hombre llamado Charles Petton, un pitbull legal, un especialista en batallas de herencias contenciosas con una reputación discreta en los círculos legales de Charleston. Su apodo era el limpiador, porque cuando terminaba, nunca quedaba un desastre por discutir. Me he reunido con Charles 2 veces al año durante los últimos 7 años, confesó Marcus. Mi mandíbula casi tocó el suelo. Durante 7 años, mi esposo gentil y discreto, el hombre que rescataba gatos callejeros y no podía matar una araña, había estado construyendo en silencio una fortaleza alrededor de mí. Extendió los documentos sobre la mesa, convirtiendo nuestra cocina en un centro de mando. He diagnosticado la enfermedad de mi familia, Mali, dijo, usando la lógica de veterinario. Es un caso crónico e incurable de codicia. Y esto, golpeó la pila de papeles, es el plan de tratamiento. Me mostró la primera línea de defensa, línea defensiva 1, tenencia conjunta con derecho de supervivencia. Explicó cómo, con la guía de Charles, había reestructurado sistemáticamente la propiedad de cada bien mayor que teníamos. La casa, la clínica, nuestro portafolio de inversiones, todo se convirtió. Piensa en ello como un campo minado legal, dijo, con una sonrisa sombría tocando sus labios. En el momento en que yo no esté, la propiedad de todo se transfiere automática e inmediatamente a ti. Se salta completamente el testamento. Se salta el tribunal de sucesiones. Se lo salta a ellos. No pueden tocarlo. Luego sacó otro documento, línea defensiva 2, el testamento de hierro. Era un testamento, pero redactado con la precisión de una orden militar. Era hermético, atestiguado por un juez y un socio senior de la firma de Charles, y notariado. Legaba todo lo demás, cada libro, cada mueble, cada dólar en nuestras cuentas personales directamente a mí, su amada esposa. Mi protector no dejaba nada al azar. Me quedé sin palabras, abrumada por la enorme escala de su previsión, de su protección feroz y silenciosa. Pero no había terminado. Regresó al maletín y sacó un último artículo. Un solo sobresellado. Y esto, dijo, bajando la voz, es la línea defensiva 3. Esta es la opción nuclear. Empujó el sobre a través de la mesa hacia mí. Mi nombre estaba escrito en el frente con su letra firme y familiar. Explicó. Eso no es una carta de amor, Mali. Es una acusación. Durante años, cada vez que su familia me había menospreciado, cada vez que habían hecho un comentario hiriente o un gesto despectivo, Marcus había vuelto a casa y lo había anotado. Documentó todo, la fecha, la hora, las palabras exactas usadas. Había registrado el comentario de su madre sobre mi estilo de vida ruidoso y temporal. Había citado la obsesión de su padre con proteger la línea de sangre. Había anotado cada vez que sus hermanos me habían tratado como si fuera invisible. La carta, explicó, terminaba con un párrafo final devastador: al tratar a mi esposa, una soldado que ha sacrificado más por su país de lo que ustedes jamás lo harán por su familia, como al enemigo, han perdido el derecho a ser llamados mi familia. Me han mostrado sus verdaderos valores y los rechazo. Por lo tanto, no recibirán de mí nada más que mi desprecio. Una lágrima rodó por mi mejilla, caliente y repentina. Él había visto. Había visto cada corte de papel, cada herida invisible que me habían infligido a lo largo de los años, y las había convertido en un arma para defenderme.
Marcus extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Su toque fue firme, anclándome. Charles Petón tiene el original firmado y notariado junto con varias copias certificadas. Sus instrucciones son explícitas. Si mi familia hace un solo movimiento hostil contra ti después de que yo no esté, debe desplegar todo, las escrituras de propiedad, el testamento, y debe leer esa carta en voz alta frente a ellos en persona. Me miró directamente a los ojos y el peso de su amor fue abrumador. Lamento tanto dejarte con esta pelea, mayor, dijo, usando mi rango con un nuevo tipo de respeto. Ya no era una marca de diferencia. Era un título que reconocía mi fuerza. Pero te conozco. Sé que no te rendirás. Necesito que me prometas. Prométeme que mantendrás la línea. En ese momento, ya no era mi esposo gentil. Era mi oficial al mando, confiándome la misión más importante de mi vida. La misión de honrar su amor y proteger la vida que construimos juntos. Apreté su mano, con la voz clara y firme. Todas las lágrimas se habían ido. Sí, señor, dije. Mantendré la línea. Teníamos un plan. Teníamos una fortaleza. Pensamos que teníamos tiempo. 6 semanas después, la palabra cáncer entró en nuestro vocabulario y la guerra para la que nos preparábamos de repente tuvo un plazo terriblemente corto. El diagnóstico llegó un martes. Cáncer de páncreas en etapa 4. El doctor dijo las palabras con simpatía tranquila, con voz suave, pero aterrizaron en medio de nuestra vida tranquila como una bomba, obliterándolo todo. El plan de batalla que acabábamos de trazar, el que pensábamos que era para una guerra hipotética lejana, de repente estaba en un cronograma brutalmente corto. El enemigo ya no era solo la codicia. Era el tiempo mismo. Marcus lo enfrentó como el guerrero silencioso que me estaba dando cuenta de que siempre había sido. Después de que el doctor salió de la habitación, sus primeras palabras hacia mí no fueron, porque yo, ni, tengo miedo. Me miró, con los ojos claros y enfocados a pesar de la noticia devastadora, y dijo 2 palabras. Llama a Charles. Era un piloto enfrentando una falla catastrófica de motor, revisando inmediatamente su lista de emergencia. No hubo pánico, solo procedimiento. Esos últimos meses fueron un borrón de visitas al hospital, sesiones de quimioterapia que destrozaron su cuerpo pero nunca tocaron su espíritu, y noches abrazándolo, tratando de absorber algo de su dolor en mí misma. Entre todo eso, nuestra misión continuó. Durante sus horas buenas, cuando la morfina le daba una ventana de claridad, él y Charles hablaban por teléfono o se reunían en el silencio de nuestra sala. Trabajaron con la urgencia de soldados fortificando una posición antes de un asalto inevitable. Finalizaron cada detalle, revisaron cada documento y añadieron una última pieza brillante a nuestro arsenal, una cláusula de no impugnación. Charles me lo explicó en términos simples. Era un cable trampa. Cualquiera que se atreviera a impugnar el testamento en la corte sería automáticamente y completamente desheredado, cortado de recibir incluso una sola foto familiar. Era una trampa perfecta diseñada para los codiciosos y arrogantes. A medida que Marcus se debilitaba, los buitres comenzaron a rodear. Su familia empezó a visitar con máscaras de preocupación fingida. Llegaban cargando cazuelas y ramos de lirios funerarios, llenando nuestra pequeña casa con el aroma de una simpatía falsa. Sus actuaciones eran impecables, pero sus ojos los delataban. No miraban a Marcus. Miraban más allá de él, a la casa, los muebles, los bienes. Raymond caminaba por las habitaciones con una mano en la barbilla, como inspeccionando una propiedad para comprar. Pasaba la mano por los marcos de las puertas y golpeaba las paredes con los nudillos. Construcción sólida, proclamaba a nadie en particular. Antes construían cosas para que duraran. No estaba hablando de nuestro matrimonio. Estaba evaluando la casa. Las tácticas de Patricia eran más sutiles, más insidiosas. Traía sopa de pollo casera en su olla cara de Lecroix, se sentaba junto a la cama de Marcus y luego volvía su sonrisa empalagosa hacia mí. Mali, querida, dijo una tarde, con voz un ronroneo suave. ¿Has pensado en tu futuro? Imagino que sería mucho más conveniente para tu carrera si estuvieras más cerca de una base grande como Fort Bragg en Carolina del Norte. Estaba sugiriendo que me mudara, planeando mi reubicación mientras su hijo se moría en la habitación de al lado. Un día llegó con un catálogo brillante de diseño de interiores de Pater y Barn.
Solo pensé que podríamos mirar algunas ideas juntas, dijo alegremente, pasando páginas de salas perfectamente arregladas para darle a la casa un pequeño refresco para cuando Gerald y su familia eventualmente se muden. Estaba pidiendo mi opinión sobre cómo redecorar mi propia casa para mi reemplazo. La audacia era impresionante. A través de todo eso, rara vez le preguntaban a Marcus cómo se sentía. Hablaban de él, alrededor de él, pero nunca con él. Estaban esperando, y su espera se sentía como una presencia física en la casa, un sudario frío y pesado que asfixiaba lo poco que nos quedaba. La prueba final e innegable de sus intenciones llegó en una tranquila tarde de miércoles. Marcus dormía en la cama de hospital que habíamos instalado en la sala. Yo estaba en la cocina midiendo cuidadosamente su medicación cuando escuché a Gerald y Timothy hablando en tonos bajos en el pasillo. Me congelé, escuchando. Papá dice que cambiamos las cerraduras el día después del funeral, dijo Gerald, con voz un murmullo bajo. Limpio y rápido. Sí, coincidió Timothy. Mejor hacerlo mientras ella está ocupada con todo ese papeleo militar. Menos escena así. La jeringa casi se me cayó de la mano temblorosa. Una ola de náuseas me invadió. Miré hacia Marcus. Tenía los ojos abiertos. Había escuchado cada palabra. Estaba demasiado débil para hablar, pero extendió la mano y apretó la mía. Una presión débil pero firme. Un fuego que pensé que la enfermedad había extinguido ardió en sus ojos una última vez. Mira, susurró, con voz un ronco seco. Nunca subestime su codicia, tomó un respiro entrecortado. Ahora sabes lo que tienes que hacer. Me estaba dando mis órdenes finales. El día del funeral fue gris y nublado, el cielo de Charleston llorando una lluvia brumosa tibia. Estuve al lado de la tumba en mi uniforme de servicio del ejército, la tela verde sintiéndose pesada y formal. Vi cómo la guardia de honor doblaba meticulosamente la bandera que había cubierto su ataúd, sus movimientos precisos y llenos de una reverencia que su propia familia carecía. Cuando me presentaron la bandera, un triángulo perfecto de estrellas y franjas, mi compostura finalmente se quebró. Por un momento no fui la mayor Martín. Solo era Mali, una mujer que había perdido todo su mundo. Mientras la pequeña multitud comenzaba a dispersarse, Raymond reunió a su familia restante, Patricia, Gerald y Timothy, en un círculo cerrado y exclusivo cerca de la lápida. Se posicionó intencionalmente de espaldas a mí, empujándome físicamente a la periferia. Me quedé sola, sosteniendo la bandera, mientras él se aclaraba la garganta para hacer un anuncio. Para preservar el legado de Marcus, declaró, con voz gruesa de una solemnidad falsa que me apretó el estómago, y para proporcionar estabilidad a la próxima generación, hemos decidido que la casa se transferirá a Gerald y su familia. Su hijo necesita un lugar adecuado para crecer. Mi duelo fue reemplazado instantáneamente por una furia fría y dura. Di un paso adelante. Yo soy su familia, dije, con voz baja pero cortando el aire húmedo. La casa es mi hogar. Raymond se volvió hacia mí, con expresión no de simpatía, sino de rechazo frío. Me miró como si fuera una completa extraña, una intrusa en un evento familiar privado. Tú no eres su sangre, Mali, dijo. Cada palabra un giro final y deliberado del cuchillo. Y aquí abajo en el sur, la sangre es lo único que importa. Fue su declaración final de guerra, entregada sobre la tumba fresca de su propio hijo. La batalla que Marcus y yo habíamos preparado estaba a punto de comenzar. No regresé a la base después del funeral. No fui a ningún lado. Pasé la noche en mi jeep, estacionado a 2 cuadras de mi casa, oculto en las sombras de un enorme roble vivo. Observé. Mi duelo había sido cauterizado por el insulto final de Raymond en el cementerio, reemplazado por una resolución fría y afilada. Sabía que se moverían rápido. La arrogancia hace a la gente predecible. A las 8 de la mañana siguiente, mi vigilancia dio frutos. Un gran camión de mudanzas blanco de una empresa local rugió por la calle y retrocedió en mi entrada con un chirrido de frenos. La emboscada estaba en marcha. Unos minutos después, Gerald salió de la casa, portapapeles en mano, ya dirigiendo a los mudanceros con aire de importancia. No conduje hasta allí. No entré corriendo gritando. Eso era lo que esperaban. En cambio, encendí el motor, salí y estacioné de nuevo en la esquina de la cuadra, dándome una línea de visión clara de toda la operación.
Desde el asiento del conductor, los vi sacar las primeras piezas de mi vida. La lámpara de piso que Marcus y yo habíamos elegido juntos, una caja de mis libros, la pequeña mesa de la cocina. Mi corazón era un tambor frío y firme contra mis costillas. No había miedo, ni pánico, solo la calma enfocada que viene antes del lanzamiento de una misión. Saqué mi teléfono. No dudé. Marqué el número que Marcus me había hecho memorizar. Sonó 2 veces. Petón, respondió una voz profunda y calmada. Charles, soy Mally Martin, dije, con voz pareja y baja. Mantuve los ojos fijos en la casa. La operación está activa. Los hostiles están en el sitio. Están sacando bienes de la propiedad. Hablé en el lenguaje que mejor conocía, el lenguaje militar. Despojó la emoción, dejando solo los hechos. Hubo una breve pausa al otro lado. Luego la voz de Charles regresó igual de calmada, pero con un trasfondo de acero. Entendido, mayor. Los refuerzos están en camino. Eta 10 minutos. No dijo, estoy en camino. Dijo, refuerzos. La palabra era una promesa. Mantén tu posición, añadió. Luego la línea se cortó. Dejé el teléfono, tomé un respiro profundo más y salí del auto. Caminé, no corrí, por la acera. No fui a la puerta principal. Caminé hasta el final de la entrada y me detuve, plantando los pies firmemente en el medio, bloqueando el camino. Luego crucé los brazos y esperé. Mi postura era perfecta. Espalda recta, hombros cuadrados, barbilla alta. Era la postura de una soldado en guardia. Inmóvil, sin pestañear, una barrera humana. Los mudanceros que llevaban un sofá grande me vieron primero. Dudaron, se ralentizaron y luego se detuvieron, mirando con incertidumbre de mí a Gerald. Gerald, fastidiado por la demora, salió furioso de la casa. ¿Qué es el retraso? Vamos, vamos. Entonces me vio, con el rostro torcido en una mueca. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Quítate del camino. No me moví. No hablé. Solo sostuve su mirada. Mi silencio era un arma. Era inquietante, desafiante. No era la reacción de una viuda histérica y en duelo, y lo desequilibró por completo. Su padre salió al porche, atraído por el alboroto. ¿Qué pasa ahora? Ladró Raymond, con el rostro rojo de irritación. Cuando me vio, se burló. ¿Tú otra vez? Te dije que tu tiempo aquí ha terminado. Vete antes de que te haga remover por allanamiento. Justo cuando la palabra, allanamiento, salía de su boca, otro sonido se unió a la mañana tranquila. El ronroneo profundo y caro de un motor alemán. Un BMW Serie 7 negro brillante se deslizó por la calle y se detuvo directamente detrás del camión de mudanzas, bloqueándolo. No era solo un auto, era una declaración. Se movía con la gracia silenciosa y depredadora de un tiburón. La puerta del conductor se abrió y un hombre emergió. Era alto, de hombros anchos, y llevaba un traje gris carbón impecablemente tal el que probablemente costaba más que mi primer auto. Este era Charles Petón. Se parecía menos a un abogado y más al hombre al que los presidentes llaman para arreglar sus problemas. Ni siquiera me miró. Su enfoque estaba completamente en los 2 hombres parados en el césped. Caminó con paso calmado y deliberado, sus zapatos italianos pulidos sin hacer ruido en el asfalto hasta que estuvo parado directamente frente a Raymond. «¿Raymond Coleman?», preguntó Charles, aunque no era una pregunta. Su voz era un barítono rico que exigía atención. Raymond, momentáneamente desconcertado por esta llegada inesperada, infló el pecho. «Yo soy». «¿Quién eres tú?» «Me llamo Charles Petón», dijo extendiendo una mano, no para un apretón sino para presentar una tarjeta de negocios. «Soy el asesor legal del patrimonio del difunto Marcus Coleman y soy el abogado personal de mi cliente». Hizo una pausa, volviendo ligeramente la cabeza para asentir hacia mí con profundo respeto. «La mayor Mally Martin», dijo mi rango como si fuera un título real. El contraste entre su deferencia y el desprecio de Raymond fue marcado y deliberado. La bravuconería de Raymond comenzó a resquebrajarse. Miró de Charles al auto imposiblemente caro y a mí parada como una estatua al final de la entrada.
Los engranajes giraban en su cabeza y no le gustaba el cálculo. Charles no le dio tiempo a recuperarse. Su voz se volvió fría y dura como un mazo de juez. Estoy aquí para informarles, dijo, con la mirada recorriendo a Raymond, Gerald y Timothy, que actualmente están cometiendo allanamiento ilegal y el robo de propiedad privada perteneciente a mi cliente. Dejó que eso calara un momento. Les estoy instruyendo que cesen toda actividad inmediatamente. Además, cada artículo que ha sido removido de esa casa debe ser devuelto a su posición original. Ahora. Dio un paso más cerca. Si mis instrucciones no se siguen al pie de la letra en los próximos 5 minutos, continuó, bajando la voz a un susurro casi que de alguna manera era más amenazante, mi próxima llamada será al jefe de policía de Charleston, que resulta ser un muy querido amigo mío de la Facultad de Derecho, y todos ustedes pasarán la noche explicándose en una celda de detención del centro. El cambio fue instantáneo. El rostro de Raymond pasó de un rojo rubicundo a un blanco pastoso y flojo. Gerald y Timothy se veían como si les hubieran dado un puñetazo en el estómago. La certeza engreída que habían llevado como un uniforme desapareció, reemplazada por un pánico crudo y naciente. Finalmente entendieron. Ya no luchaban contra una viuda solitaria en duelo. Luchaban contra la ley. La batalla había comenzado oficialmente. Hay un tipo especial de satisfacción en ver a un matón finalmente encontrar su igual, ¿verdad? Ahora que tengo su atención, dijo Charles, con voz cortando su silencio atónito, sugiero que movamos esta discusión adentro. Charles no esperó una invitación. Pasó junto a la familia Coleman atónita, su presencia poderosa dominando el espacio antes de que siquiera hablara una palabra. Lo seguí unos pasos atrás, cerrando la puerta principal con un clic quieto y definitivo. La batalla se había movido del césped a la sala. Caminó directamente a la brillante mesa de caoba del comedor, la misma mesa donde yo había sido juzgada y despedida hace 8 años, y colocó su maletín de cuero de cocodrilo sobre ella. Lo abrió con 2 chasquidos agudos que resonaron en el silencio tenso. Sonó como un soldado cargando un arma. Raymond, luchando por recuperar algo de control, finalmente encontró su voz. Estaba tensa, una pobre imitación de su tono comandante habitual. No tienes derecho a estar en esta casa. Esto es un asunto familiar privado. Charles levantó la vista de su maletín, con una sonrisa que no tenía calidez tocando sus labios. Señor Coleman, dijo, con voz peligrosamente suave. Cuando los bienes en cuestión se valoran en el rango de 7 cifras y cuando mi cliente está siendo desalojada ilegalmente de su propia casa, deja de ser un asunto familiar. Se convierte en un asunto legal. Y en este asunto, hizo una pausa, enderezándose a su altura imponente completa, tengo todo el derecho de estar aquí. Metió la mano en el maletín y sacó el primer archivo. Era grueso, encuadernado en azul. Empecemos con lo básico, ¿de acuerdo? Dijo, con el tono de un profesor dando clase a un grupo particularmente lento. Deslizó un fajo de papeles a través de la madera pulida hacia Raymond. Estas son las escrituras de esta casa, la clínica veterinaria en King Street y la propiedad frente al agua junto al río Asley. Como pueden ver, todas fueron rearchivadas hace varios años bajo tenencia conjunta con derecho de supervivencia. Dejó que el término legal flotara en el aire para beneficio de los no familiarizados con la ley de sucesiones y continuó, con los ojos fijos en los de Raymond. Eso significa que un segundo después de que Marcus Coleman falleció, la Mayor Martin se convirtió en la única y indiscutible propietaria de las 3 propiedades. La transferencia fue automática y absoluta. Sus acciones de hoy, por lo tanto, constituyen allanamiento ilegal. Gerald hizo un sonido ahogado. Eso no es posible. Oh, es muy posible, dijo Charles sin mirarlo. Sacó un segundo documento. Y por si alguien siente la necesidad de discutir el punto, Marcus también redactó esto. Extendió un testamento. Este es su último testamento y testamento legalmente ejecutado, atestiguado y notariado. Es, para todos los efectos, hermético. Declara claramente que todos los bienes restantes, tangibles e intangibles, se legan a su esposa, la Mayor Mally Martin. Patricia finalmente rompió su silencio atónito. No, balbuceó, sacudiendo la cabeza, con su compostura cuidadosamente construida comenzando a desmoronarse. No, Marcus no lo haría. Nunca le haría eso a su propia familia.
Charles volvió su mirada fría y analítica hacia ella. Habló con una brutal falta de piedad. Señora, no solo lo haría su hijo, sino que anticipó exactamente esta reacción de ustedes. Su mano volvió al archivo, pasando a otra página marcada con una pestaña amarilla. Verán, Marcus era un hombre muy minucioso. Su testamento contiene una cláusula de no impugnación particularmente estricta. Miró alrededor de la habitación, haciendo contacto visual con cada uno, Raymond, Patricia, Gerald, Timothy. Esa cláusula estipula que si cualquier beneficiario, enfatizó la palabra, intenta impugnar la validez de este testamento de cualquier manera por cualquier razón, se les tratará como si hubieran premuerto al testador. En términos simples, quedan inmediatamente e irrevocablemente desheredados. Pierden cualquier herencia, hasta el más pequeño recuerdo sentimental que Marcus pudiera haberles dejado. Se inclinó hacia adelante, colocando las manos planas sobre la mesa. El profesor amistoso había desaparecido, reemplazado por un fiscal implacable dando su argumento final. Su hijo tendió una trampa, señor y señora Coleman, y con su pequeño espectáculo de esta mañana, no solo caminaron hacia ella, corrieron. El color abandonó sus rostros. El rojo furioso de la ira de Raymond se desvaneció a un blanco pastoso y enfermizo. La mano de Patricia voló a su boca, con los ojos muy abiertos por el horror de la comprensión. Por primera vez desde que los conocí, la familia Coleman estaba completamente, totalmente en silencio. Estaban derrotados y lo sabían. Habían sido superados en maniobras, superados en inteligencia y desarmados legalmente por el hijo al que siempre habían subestimado. Me quedé junto a la puerta, con los brazos todavía cruzados, una centinela silenciosa observando cómo la fortaleza que Marcus había construido para mí resistía el asedio. Charles me miró, con expresión indescifrable, pero sus ojos dieron un leve asentimiento casi imperceptible. Fue un gesto de respeto entre aliados, una confirmación de que la primera fase de la misión había sido un éxito. Luego se volvió hacia la familia rota. Pero Marcus sabía, dijo Charles, bajando la voz de nuevo, atrayéndolos. Sabía que los documentos legales, por poderosos que sean, podrían no ser suficientes para penetrar la cultura única de su familia. Sabía que se necesitaba un golpe más fuerte. Uno dirigido no a sus carteras, sino a su conciencia. Metió la mano en su maletín una última vez y sacó el sobresellado, el que tenía mi nombre. Lo sostuvo entre el pulgar y el índice. Si todavía tienen alguna duda sobre las intenciones finales de su hijo, dijo Charles. Si todavía se aferran a la ilusión de que esto es todo algún terrible malentendido, entonces quizás deberían escucharlo de él. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras llenara la habitación. Y eso, dijo, bajando la voz a un susurro casi, fue solo la salva inicial. ¿Están interesados en escuchar las últimas palabras que Marcus realmente quería decirles a su familia? Nadie le respondió. Nadie podía. El aire en la habitación, ya denso de tensión, se volvió pesado con una nueva emoción. Temor. La familia Coleman, que había entrado en mi casa con tanta arrogancia y derecho, ahora estaba congelada, atrapada entre la fortaleza legal que Charles acababa de revelar y la bomba emocional que estaba a punto de detonar. Charles tomó su silencio atónito como consentimiento. Metió la mano en el bolsillo del pecho y sacó un par de elegantes gafas de lectura negras, desplegándolas con una lentitud deliberada, casi ceremonial. Se las puso, con expresión solemne, como si fuera un sacerdote a punto de leer un texto sagrado. Rompió cuidadosamente el sello del sobre que Marcus había preparado, el sonido del papel rasgándose inusualmente fuerte en la habitación silenciosa. Desdobló la única hoja de papel de carta dentro y se aclaró la garganta. Su voz, cuando comenzó a leer, ya no era la de un abogado. Era la voz de un hombre cumpliendo un deber sagrado. Era la voz de Marcus. A mi familia, comenzó, su voz llenando la habitación con un peso casi físico. Si están escuchando estas palabras, significa que ya no estoy aquí para pararme entre mi soldado y su crueldad. Esto es un asunto privado, finalmente croó Raymond, con la voz quebrada. Dio medio paso adelante, un intento patético de reafirmar su autoridad perdida. Charles ni siquiera levantó la vista de la página. Las instrucciones de su hijo fueron explícitas, señor Coleman, dijo, con voz cortando la protesta de Raymond como vidrio. Esta carta debía ser leída en voz alta públicamente en caso de cualquier acción hostil contra su esposa. Ustedes han cumplido más que esa condición.
Volvió la mirada a la carta y el peso de las palabras de Marcus descendió de nuevo. Durante 8 años, han mirado a Mali y solo han visto un uniforme. Vieron su sacrificio como un defecto, su valentía como una inconveniencia y su dedicación como una amenaza a su mundo ordenado y pulcro de privilegio heredado. Las palabras cayeron como piedras, cada una encontrando su objetivo. Vieron a una soldado, pero se negaron a ver a la mujer. La que sostuvo mi mano a través de cada miedo, la que celebró cada pequeña victoria, la que me amó no por mi nombre, sino por mi corazón. La voz de Charles continuó, un recuento implacable y póstumo de sus pecados. Volvió ligeramente la cabeza hacia Raymond. Papá, exigiste que firmara un acuerdo prenupcial porque no confías en el amor. Solo confías en las líneas de sangre. Intentaste reducir la relación más importante de mi vida a una transacción comercial. Fallaste. Luego cambió su enfoque a Patricia, que ahora temblaba visiblemente, con las manos manicureadas apretadas. Mamá, tomaste la hermosa bufanda de cachemira que ella pasó semanas tejiendo para ti, una ofrenda sincera de paz, y se la diste al ama de llaves frente a ella porque en tus ojos su esfuerzo, su tiempo, su misma esencia no tenían valor. Fue un gesto de una crueldad tan casual que me dijo todo lo que necesitaba saber. Patricia soltó un sollozo ahogado, un sonido de pura vergüenza sin diluir. No era un llanto de duelo o remordimiento. Era el sonido de una mujer cuya máscara pública perfecta acababa de hacerse añicos en 1000 pedazos. Charles no cedió. Su mirada cayó sobre Gerald y Timothy, que ahora intentaban encogerse en el papel tapiz. Y Gerald, Timothy, mis hermanos. Susurraron a sus espaldas. La trataron como a una ocupante temporal en su propia casa, ya planeando cómo dividir su vida antes de que siquiera estuviera rota. Vieron su amor por mí no como un lazo, sino como un obstáculo para su herencia. Cada acusación era verdadera. Cada palabra era un espejo, obligándolos a ver la fealdad de sus propias acciones. Despojados de todo el fingimiento sureño educado, no había dónde esconderse. Entonces el tono de la carta y de la voz de Charles cambió. La furia fría se derritió, reemplazada por una calidez tan profunda que me cortó la respiración. Nunca entendieron, leyó Charles. Su voz ahora llena de una reverencia profunda y amorosa. Vieron que ella fuera soldado como el problema. Estaban tan equivocados. La amé porque es una soldado. Me enseñó cómo se ve el honor real. Me enseñó sobre lealtad, no a un nombre o a una cuenta bancaria, sino a una persona, a un conjunto de valores. Me enseñó cómo defender lo correcto, incluso cuando estás parado solo. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Mali fue mi brújula moral. Fue la mejor parte de mí. Esta casa nunca fue solo ladrillos y mortero para nosotros. Fue nuestra fortaleza, un santuario que construimos juntos contra un mundo que no siempre nos entendía. Y ustedes no, leyó, con voz resonando con la convicción de Marcus. Le quiten una fortaleza a una soldado. Las lágrimas que habían estado amenazando finalmente cayeron, rodando silenciosamente por mis mejillas. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de orgullo, de ser vista, de ser conocida, de ser amada tan completamente. Él me había visto, toda yo, y me había amado por ello. Y ahora, incluso después de haberse ido, seguía luchando por mí. Charles tomó un respiro profundo antes de leer el párrafo final devastador. Su voz se volvió dura de nuevo, cada palabra un juicio final. Así que escuchen esto y escúchenlo bien. Todo lo que tengo, todo por lo que he trabajado alguna vez le pertenece a ella. Esto no es un regalo. Es un reconocimiento de su valor. Al atacarla en su momento de mayor vulnerabilidad, se han probado indignos de cualquier parte de mí. Mi verdadero legado no está en mis bienes ni en el nombre Coleman. Mi verdadero legado es el amor que tengo por esta mujer y la vida que construimos. Charles levantó la vista de la página, haciendo contacto visual con cada uno una última vez antes de dar el golpe final aplastante. Leyó la última oración, no como una petición, sino como una orden directa e inflexible de su hijo. Ahora salgan de su casa. Cuando la última palabra resonó en el silencio, la habitación quedó completamente quieta. Era el silencio muerto y pesado de un campo de batalla después de que la lucha ha terminado. El juego había terminado. Habían perdido. Raymond tropezó hacia atrás, con las piernas fallándole.
Se derrumbó en una silla del comedor, no con la gracia de un patriarca, sino con la caída floja y sin huesos de un títere al que le cortaron las cuerdas. Miró al vacío, un hombre completamente roto, derrotado no por un abogado, sino por el fantasma de su propio hijo. El silencio se mantuvo por un largo momento, denso y asfixiante con los fantasmas de las palabras de Marcus. Raymond estaba sentado encorvado en la silla del comedor. Un hombre vaciado por dentro. Entonces Charles rompió la quietud. Su voz era calmada, sin triunfo, pero sostenía la fuerza inquebrantable de una marea cambiante. Está bien, dijo, mirando directamente a Gerald y Timothy, que todavía estaban congelados en la incredulidad. Escucharon al hombre. Empecemos a traer todo de vuelta. Lo que siguió fue el teatro más surrealista y satisfactorio que jamás haya presenciado. Bajo la mirada vigilante e inquebrantable de Charles Petton, comenzó la gran retirada de los Coleman. Gerald y Timothy, los herederos arrogantes que nunca habían hecho un día de trabajo manual en sus vidas, ahora sudaban bajo el sol de Charleston, con sus caros polos pegados a la espalda. Gruñían y se esforzaban mientras arrastraban muebles y cajas de vuelta a la casa que habían intentado reclamar con tanta confianza. Se movían con el silencio hosco y resentido de soldados derrotados obligados a limpiar su propio desastre. Raymond no se movió. Solo se quedó sentado allí, envejecido una década en una hora, con el rostro una máscara gris de ruina. Patricia, sin embargo, hizo un último intento desesperado de salvar algo de los escombros. Se acercó a mí mientras yo estaba junto a la puerta, con el rostro un desastre de maquillaje corrido por lágrimas y suplicante. Mally, comenzó, con voz un susurro patético. Mally, por favor, podemos hablar de esto. Ya no sentía ira. No sentía nada excepto una vasta distancia cansada. Levanté la mano, un gesto simple y silencioso para detenerla. No hay ningún nosotros, señora Coleman, dije, con voz calmada y final. Era la primera vez que la llamaba así. Nunca lo hubo. Fue la frontera más simple que jamás había establecido, y la más poderosa. Era una pared que ella no podía atravesar. Se encogió como si la hubiera golpeado, luego se volvió y se retiró al lado de su esposo. Finalmente derrotada. Antes de que se fueran, di una orden final. Caminé hacia Charles y murmuré algo en su oído. Asintió. Una cosa más, anunció. Mi cliente solicita que el sillón de su abuela sea devuelto. Por ustedes, señaló a Gerald y Timothy, y colocado exactamente donde estaba. La humillación fue completa. Los vi maniobrar torpemente el sillón floral, mi última pieza de mi propia familia, de vuelta a su lugar junto a la chimenea. Era más que un mueble. Era la restauración del orden. Era justicia. Las noticias en una ciudad como Charleston viajan más rápido que una tormenta de verano. Se mueven en susurros en el club de campo, en llamadas telefónicas discretas entre las esposas de hombres prominentes, en el chisme intercambiado durante juegos de bridge y almuerzos de caridad. La historia de cómo la orgullosa familia Coleman había intentado despojar a una mayor del ejército condecorada, su propia nuera viuda, y había sido tan espectacularmente derrotada se convirtió en el escándalo de la temporada. Las consecuencias fueron rápidas y brutales. Raymond, un hombre que vivía para su estatus social, se convirtió en un paria. Dejó de aparecer para su té matutino en el club. Patricia, que presidía 3 juntas de caridad diferentes, fue discretamente pedida a que renunciara a todas. El plan de Gerald para comprar la clínica se desmoronó. El doctor Henderson, un hombre de integridad silenciosa, se negó a hacer negocios con él después de escuchar lo que había pasado. No solo habían perdido una batalla legal. Habían perdido lo único que valoraban más que el dinero, su reputación. Su dinastía sureña cuidadosamente construida se había derrumbado en polvo. Aproximadamente una semana después, un grueso sobre color crema llegó a mi buzón. Era de Raymond. Dentro había una carta con palabras rígidas llena de excusas disfrazadas de disculpa. Escribió sobre su duelo, su deseo de proteger a la familia, su malentendido de los deseos de Marcus. Dentro de la carta había un cheque de caja por $100,000. Lo miré. Era dinero manchado de sangre. Un intento final e insultante de comprar mi silencio, mi perdón, mi complicidad. Todavía no lo entendía. Pensaba que todo se trataba de dinero.
Caminé a la cocina hacia el fregadero de acero inoxidable. Saqué el encendedor barato que guardo en un cajón para encender velas. Lo encendí, la pequeña llama bailando en la habitación tranquila. Sostuve la esquina del cheque contra la llama y observé cómo el fuego consumía el dinero de la culpa de Raymond. Se enroscó en ceniza negra y frágil, los números y su firma desapareciendo en la nada. No fue un acto de ira. Fue un acto de liberación. Recogí las cenizas en el sobre del que había venido el cheque, lo sellé sin una nota y se lo envié de vuelta. El mensaje fue claro. Habíamos terminado. Esa noche, por primera vez en lo que parecía una vida, la casa estaba verdaderamente en silencio. No el silencio pesado y opresivo del duelo, sino una quietud profunda y pacífica. Me senté en el sillón de mi abuela, con su patrón floral familiar, una presencia reconfortante en la habitación tenuemente iluminada. No me sentía triunfante. Normalmente. La victoria no sabía dulce. Solo estaba en silencio. Era el alivio profundo de un soldado después de una guerra larga y brutal. La adrenalina se había ido, dejando solo un cansancio hasta los huesos y una sensación de paz. Había luchado no por venganza, sino por preservación, por la santidad de la vida que Marcus y yo habíamos construido. La misión estaba cumplida. Mis ojos cayeron en la carta de Marcus que había colocado en la repisa de la chimenea. El papel todavía estaba desdoblado, un testimonio silencioso de su amor y previsión. Él había trazado el mapa. Había suministrado el arsenal. Pero yo fui quien tuvo que pararse en el campo de batalla. Yo fui quien tuvo que mantener la línea y había ganado. Y ahora el campo de batalla estaba en silencio. La pregunta era, ¿qué hace un soldado cuando la guerra termina? ¿Qué construye sobre el terreno que luchaste tan duro por proteger? La respuesta a mi pregunta no llegó en un solo momento de revelación. Llegó en silencio, pieza por pieza, durante los siguientes 6 meses, como el amanecer lento y constante de Charleston rompiendo sobre el puerto. Comenzó no con un gran diseño, sino con una decisión simple. No vendería la clínica. Ese lugar era el corazón de Marcus traducido en un espacio físico. Venderlo se habría sentido como una traición. Así que con la ayuda de Charles Petton navegando el lado comercial de las cosas, la mantuve abierta. El primer cambio que hice fue un nuevo letrero afuera. Ya no decía Clínica Veterinaria Coleman. Ahora decía Hospital de Animales Memorial Marcus Coleman. Todavía era una oficial en servicio activo, pero mis fines de semana cambiaron. En lugar de ponerme al día con el sueño o hacer mandados, empecé a pasar mis sábados en la clínica. No era veterinaria, por supuesto, pero podía contestar teléfonos, consolar a dueños de mascotas ansiosos en la sala de espera y limpiar jaulas. El personal de la clínica que había adorado a Marcus me recibió con los brazos abiertos. Lentamente, algo hermoso comenzó a suceder. Gracias a mi uniforme, otras familias militares empezaron a venir. Un joven sargento de marines cuyo pitbull necesitaba una cirugía que no podía pagar. Una familia de la Marina Nueva en la ciudad cuyo Golden Retriever había comido algo que no debía. Venían por sus mascotas, pero se quedaban por la comunidad. La sala de espera de la clínica se convirtió en un punto de reunión no oficial, un lugar donde las esposas de militares podían compartir consejos sobre una taza de café, donde los soldados podían hablar libremente sin tener que explicar sus vidas. Ya no era solo un lugar para curar animales. Se estaba convirtiendo en un lugar para curar personas también. Se estaba convirtiendo en un santuario. Fue entonces cuando el plan real tomó forma. Me di cuenta de lo que necesitaba ser el legado de Marcus. 6 meses exactos después de la confrontación en mi sala, me encontré parada frente a un grupo de veterinarios recién graduados de la Universidad de Tuskegee con ojos brillantes. Los había invitado a la clínica para hablar sobre una nueva iniciativa que estaba lanzando. Ya no era solo una soldado o una viuda. Era una fundadora. Buenos días, comencé, con voz firme y segura. Mi nombre es Mali Martín y quiero contarles sobre mi esposo Marcus. Les hablé de su espíritu gentil, su increíble habilidad y sus 2 creencias centrales. Marcus creía que los animales tienen una capacidad única para curar las heridas que no podemos ver, dije, mirándolos a cada uno. Las heridas de la soledad, del trauma, de la pérdida. Los llamaba los mejores médicos del mundo.
También creía que los hombres y mujeres que sirven a este país y las familias que están a su lado merecen nuestro apoyo inquebrantable y el mejor cuidado que podamos ofrecer. Hice un gesto alrededor de la bulliciosa clínica. Por eso he establecido el Fondo de Compañeros Marcus Martín. Es una organización sin fines de lucro dedicada a proporcionar atención veterinaria gratuita o de bajo costo a las mascotas de miembros del servicio en activo y veteranos necesitados. Este fondo es como continuaremos ambas creencias centrales de él. Es como su legado vivirá. No solo en un nombre en un letrero, sino en acción, en servicio. Ya no estaba luchando en una guerra. Estaba construyendo un monumento de amor. Más tarde esa semana, mientras organizaba el viejo escritorio de Marcus en la clínica, mis dedos rozaron un panel suelto en la parte de atrás del cajón principal. Curiosa, lo solté. Dentro había otro sobre. Este viejo y ligeramente descolorido. Estaba dirigido simplemente a Mali, mi soldado. Mi corazón saltó a mi garganta. Era una carta que debió haber escrito justo después de nuestra reunión en la sala de guerra. Un mensaje final que había escondido para que yo lo encontrara un día. Mis manos temblaron mientras lo abría. Mi queridísima Mali, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que ha ocurrido lo peor, pero también significa que nuestro plan está en marcha. Sé que ganarás. Nunca tuve una duda. Eres la persona más fuerte que he conocido. Pero necesito que sepas algo. Ganar la batalla no es el final de la misión. Es el comienzo de la siguiente. Tu nueva misión, mayor, es vivir. Vive una vida plena, alegre y ruidosa. Justo como mi madre siempre tuvo tanto miedo. Vívela para ti, no para mí. Guárdame duelo, pero no dejes que ese duelo sea el final de tu historia. Que sea la base de un nuevo capítulo. Nuestra casa fue nuestra fortaleza construida para protegernos. Ahora necesito que conviertas esa fortaleza en un faro. Que sea un faro de fuerza y esperanza para otros. Mi amor siempre será tus refuerzos, tu apoyo aéreo, tu seguridad de flanco. Siempre estaré vigilando tus 6. Mantén la línea y luego construye algo hermoso sobre ella. Doblé la carta, sosteniéndola contra mi pecho. La última pieza del rompecabezas había encajado en su lugar. No solo me había dejado un plan de batalla. Me había dejado un plano para la paz. La historia termina aquí, pero mi vida no. Termina esta mañana con el sol de Charleston saliendo, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa. Estoy parada en el porche de mi casa, vestida con mi uniforme de PT, camisa gris, shorts negros, lista para mi carrera matutina. El aire es fresco y huele a sal del mar cercano. Detrás de mí, la casa se mantiene quieta y fuerte. Ya no es solo una fortaleza. Marcus tenía razón. Es un faro. Mantuve la línea. Cumplí la misión. Y ahora, cada día, comienza una nueva misión. Vivir, sanar y transmitir un legado no de líneas de sangre ni de riqueza, sino de honor, servicio y un amor lo suficientemente fuerte para construir una fortaleza y lo suficientemente gentil para iluminar el camino a casa. Mi guerra ha terminado.